Buenos días, estimados estudiantes, buen día. Vamos a continuar con su clase de Administración de Recursos Humanos y iniciaremos continuando con los temas definidos acerca del proceso de reclutamiento. Estuvimos hablando acerca de qué es el Departamento de Recursos Humanos, cómo generar el diseño y análisis de puestos. Y en esta ocasión les mostraré específicamente el libro de texto que ustedes tienen ya en la plataforma para que puedan establecer una lectura directa respecto a este. Sin embargo, este es un tema sumamente importante el que he tomado para poderles explicar y que ustedes puedan repetirlo las veces que sea necesario, tanto para su proceso de formación en las evaluaciones, pero principalmente para su proceso de formación e implementación profesional. Así que, ¿qué es el proceso de reclutamiento y selección? Ya establecimos primero la estructura de un diseño de puesto, ya establecimos el trabajo colaborativo que se puede estar desarrollando en la empresa, de acuerdo a las visiones de este. Entonces, vamos a hablar sobre esto, hablamos sobre el trabajo del Departamento de Recursos Humanos y vimos respecto al proceso de diseño de un perfil de puestos. Pero una vez que ya tenemos generada esa definición, también es importante paralelamente generar el proceso de reclutamiento y selección. Así que las empresas generan la necesidad del proceso de reclutamiento y selección considerando los siguientes pasos. Primero se genera una planeación y pronóstico de la fuerza laboral. ¿Cuántos empleados voy a necesitar y para qué cosas y en qué áreas? La empresa va a crecer, la empresa se va a mantener, incluso la empresa va a decrecer, y esto ya se los había comentado, respecto al adelgazamiento organizacional. Luego tenemos integrar una bolsa de trabajo para tales puestos, es decir, un espacio común donde estarán todos los posibles candidatos internos o externos. Indicar a los aspirantes que llenen los formularios de solicitud de empleo, usar diversas herramientas de selección y enviar o no a varios candidatos viables para generar una supervisión con supervisor responsable del puesto, es decir, dentro del proceso de selección, y hacer al candidato y a los candidatos una o más entrevistas, como diferentes actividades puede tener estas. Dentro de este proceso de seguimiento, de contratación, el efecto de la planeación establece a cuánto empleado voy a necesitar, la proyección de las vacantes, la decisión de cubrir los puestos, porque no solamente es contratar a una persona, es decir, el salario, generarlo dentro del presupuesto, el espacio físico donde se va a encontrar la persona, así como algunas herramientas, desde si le voy a dar un lápiz, si le voy a dar una pluma, si le voy a asignar una computadora, toda esa base de un recurso que tiene que ser parte de ese proceso de planeación. Entonces, el proceso de reclutamiento de una persona no lleva solamente traigo a la persona y la siento ahí, sino que todo lo que va a implicar establecer una persona en el puesto. Claro, previamente ya tengo un diseño, ¿verdad? Y el diseño, si ustedes recuerdan, conversamos, establece a cuáles van a ser los requerimientos, si le voy a asignar una computadora, un vehículo, un número de teléfono a la persona, y la empresa inicialmente incurre en esa responsabilidad económica para poder cubrir esa necesidad. Así que dentro del proceso de planeación vamos uniendo todos estos eslabones. En la actualidad, los empleadores suelen hacer hincapié en la administración del talento, que implica identificar, reclutar y contratar y desarrollar personas con un alto potencial. Y ya no solamente estamos hablando de lo que dice el currículum, sino que las personas debemos demostrar en la práctica el conocimiento que decimos tener en el papel. Y ya no solamente se genera la contratación, por supuesto que su título universitario es sumamente importante, pero siempre les recalco en todas mis clases, en mis más de 13 años de docencia universitaria, el hecho del aprendizaje continuo, y no solamente de un tema, sino de diversos temas que impliquen una diversidad de aprendizajes y la habilidad
¿Cómo desarrollamos la habilidad? Pues mediante la práctica. Es decir, fui a un curso, me gustó el tema, sigo investigando y ahora con la parte virtual, que es muy fácil poder seguirnos capacitando. Por eso yo les voy a dejar algunas herramientas cuando lleguemos al tema de capacitación y desarrollo, que es parte de esa misma clase al final para el tercer parcial también. Como les decía, estos procesos de formación, entonces, yo puedo decir que lo sé, tengo un cartón que me da un certificado, un diplomado de 150 horas. Yo tengo un diplomado de 150 horas en educación superior y de la Universidad Pedagógica, pero también tengo uno de la Universidad Nacional de otras 100 horas. O sea, yo tengo en el cartón. Ahora bien, mis estudiantes aprenden en el aula, mis estudiantes generan conocimiento de los temas, entonces no solamente es lo que dice el cartón, sino que la aplicación práctica, ya hablamos del concepto de las competencias, es decir, de la destreza, de tener la capacidad y la aptitud para hacer algo. Entonces, importante, seguir estudiando, pero las empresas ya no solamente vemos el papel, sino que quiero ver a la persona en sus competencias. Y a eso se refiere específicamente estos puntos. La planeación de la fuerza laboral, se establece una decisión si es una plaza, por ejemplo, de tipo de un mando intermedio a un mando gerencial. En muchas ocasiones, las empresas prefieren generar un proceso de contratación interna, es decir, un candidato interno que lo tomo de un área y que lo muevo a otra área de mayor responsabilidad, pero esto corresponde también al hecho de que la persona tiene las competencias para cubrir el cargo. No solamente porque tiene 20 años de estar en la empresa, pero no se siguió preparando, sino que llena específicamente los requisitos del puesto y tiene el conocimiento. Yo conozco el caso de un estudiante de la carrera de contaduría, que él trabajó en el área de contabilidad de una empresa muy grande en nuestro país, bueno, sigue trabajando ahí, y lo elevaron al puesto de contador general, pero le faltaban 6 clases para obtener su licenciatura en contaduría pública y finanzas. Entonces, fue sumamente importante que esta persona regresara a la universidad, terminar esas 6 clases. Y me decía, licenciada, yo lo tuve en mi clase, ya es una persona bastante adulta, y me decía, tengo el puesto, tengo los beneficios, pero me falta el cartón. Y la empresa le dio la posibilidad por el desempeño, porque cubría la mayor cantidad de los requisitos, y se generó ese proceso de contratación interna, es decir, de promoción del trabajador, y dentro de esa promoción del trabajador, entonces genera una línea de motivación dentro del resto de los empleados. Pero ojo, él tuvo que regresar a la universidad y eso es parte de lo que tiene que analizarse en la planeación. Estos gerentes de recursos humanos decidieron, ¿por qué? Porque es un puesto sumamente clave y confidencial dentro de la empresa, porque se necesita no solamente el cartón como tal, pero si tiene el conocimiento, tiene la experiencia, ojo, muy importante, tiene una actitud adecuada para la empresa tiene confianza en él, esa persona maneja datos sumamente confidenciales, y esta persona se había desempeñado por un periodo de tiempo. Entonces, esos procesos internos pueden tomar la decisión, claro, una vez que esta persona genere el proceso de promoción, es decir, pasa de un puesto a otro puesto, el puesto de él sigue vacante. Entonces puede generar, y así sucesivamente, los procesos de promoción interna, pero siempre va a quedar una plaza disponible. Entonces, allí es donde hablamos de la planeación, de qué plaza específicamente es la que voy a contratar. Y ahí vemos este punto de la planeación y establecemos lo que es el pronóstico de las necesidades de la fuerza laboral. Vemos los aspectos de la rotación de personal proyectada, no solamente por los enfoques de las renuncias o los descuidos que puedan existir, sino movimientos internos que se pueden realizar. Entonces vemos el análisis de las tendencias, esto como parte de la planeación, la calidad de las habilidades de sus trabajadores con las que usted considera las necesidades cambiantes de la organización, las decisiones estratégicas sobre la actualidad y la calidad de los productos y servicios, los cambios tecnológicos, los recursos financieros del departamento, es decir, qué clase de persona voy a necesitar o cómo voy a generar el cambio. Como les decía, no solamente es que yo voy a mover a una persona de un puesto, sino que todo lo que esta implicación tendrá para la empresa. Respecto
al pronóstico de los candidatos internos, entonces vemos el inventario de recursos humanos. Y digo, esta persona está en un puesto ideal, cubre el 95% de la plaza interna para pasar a contador general de la empresa. Le falta el cartón. Negoció con la empresa para poder asistir a la universidad, salir a una hora adecuada, poder terminar sus clases, y él se comprometió en un periodo no más de un año establecer el comportamiento de su promoción y desarrollo en el puesto. Bien. Así que dentro de estos aspectos del pronóstico de los candidatos, quiero mostrarles esta gráfica donde hablamos de un concepto que es la sucesión profesional. En los conceptos de la sucesión profesional es cuando nosotros identificamos a una persona que puede generar una escalabilidad de un puesto de una menor categoría y posteriormente puede ir conociendo otros. Entonces, el puesto en el cual se encuentra una persona, y por ejemplo aquí vemos gráfica de reemplazo gerencial que muestra necesidad de un futuro vicepresidente de división, y evaluamos a dos personas, ¿verdad? El vicepresidente de división, es decir, es el puesto ideal, pero el vicepresidente de producción, vemos cuáles son los conocimientos requeridos, sobresalientes, satisfactorios, necesita mejorar, ya está listo, necesita más capacitación o es cuestionable. Y vemos aquí cómo los candidatos se encuentran en diferentes condiciones, ¿verdad? De hecho, el principal de todos es el vicepresidente de ventas, rotación de puestos con finanzas y producción, cursos de desarrollo, es decir, esta persona ha continuado un proceso de formación y es el que reúne mayor cantidad, es decir, se formó en diferentes áreas, pero vemos que esta persona necesita formarse en otros puntos. Así que el sistema de generar un proceso de sucesión, en los planes de sucesión es un pronóstico de la disponibilidad de candidatos internos hacia otras plazas. Entonces, estos planes de sucesión interna es que yo identifico a un candidato en un área y lo voy potenciando y le digo, ¿verdad? Identifico en usted esto, o simplemente no se le dice, lastimosamente en nuestro país no se maneja tanto este tipo de situaciones, de planes de sucesión como tal, pero sí en muchas compañías o en otras se da como de hecho de que una vez que una persona dejó una posición, el asistente asume la posición del jefe, y eso se da por hecho, eso sí lo he visto en diferentes ámbitos. Así que los planes de sucesión se muestran dentro de las organizaciones. Incluso se le lleva a la persona en compañías un poquito más grandes para que conozca toda la base de las operaciones que pueda tener la empresa, y sobre esta base de las operaciones pueda conocer todos los detalles. Y esto es parte del plan de sucesión. La persona está ejecutando un cargo, pero se le van asignando responsabilidades del siguiente cargo que va a desempeñar. Y esto es parte siempre del proceso de planeación para el reclutamiento de recursos humanos. Base de todo esto, vemos la parte que les decía, los pronósticos de suministros de candidatos externos. Ya aquí es una búsqueda de personal, es decir, generar líneas de promoción. Ya tengo la plaza que voy a llenar. En este caso, pues sería el contador general, que es a la plaza que nosotros trasladamos, y vamos a subcontador, le vamos a llamar a la plaza que voy a mover, y sigo moviendo a la otra persona que es asistente. Entonces necesitamos contratar a un asistente para el departamento de contabilidad. Y establecemos, ¿verdad? Bueno, ya sé qué puesto es el que voy a contratar, ya tengo la descripción del puesto, ya elaboré un documento donde describo todas las competencias que debe tener esa persona, así como todas las actividades que va a desarrollar. Vemos uno de los puntos, las condiciones del mercado laboral, es decir, cuánto es el salario promedio que se le paga, o si la compañía simplemente establece una categoría salarial que puede ser superior al promedio del mercado. Recuerden que el mercado es así como el mercado normal, la oferta y la demanda. Entonces, los candidatos en función de sus capacidades y sus competencias pueden establecer los requerimientos salariales. Más o menos se ha especializado la posición.
Entonces, necesitamos establecer la disposición de candidatos de una manera específica. ¿Cómo establecemos nosotros entonces los procesos de reclutamiento? En nuestro país, los procesos de reclutamiento se manejan mucho en las universidades, llegan en los boletines generales, empresa tal solicita a una persona para tales plazas, mucho pues el uso de las redes sociales para poder divulgar plazas de empleo. Los periódicos que se utilizan para poder generar anuncios para la contratación, la empresa tal, y se publica un anuncio, que eso pues nosotros lo vamos a ver ahora también en esta parte del proceso de reclutamiento y selección. Las fuentes internas, entonces yo publico en un boletín de la empresa, nosotros solicitamos un asistente de contabilidad, entonces puede ser que un trabajador de un área operativa que ha seguido estudiando y quiere aplicar a la contratación interna. Claro, entonces se publica el anuncio interno en boletines, en los correos electrónicos, o una persona de la empresa se da cuenta de que esto tiene alguna persona conocida y transmite el anuncio de la plaza vacante cuando se hace por las redes internas. Previo a que hablemos de las fuentes, quiero, y esta es una tarea para ustedes, la página 100, el formato para el anuncio en el empleo. Un formato para un anuncio en un empleo es un espacio en el que yo voy a solicitar un empleo. Y yo como empresa genero el anuncio, pero no es que voy a copiar este formato. La tarea no es copiar este formato. La tarea es que usted cree un anuncio para la contratación que debe contener todos estos elementos para que a su vez, pero por supuesto tiene que ser atractivo, visualmente amigable, pero debe contener de manera general estos requisitos. La fecha en la que se está publicando el anuncio, porque yo puede ser que vea el anuncio para un asistente de contabilidad en el mes de septiembre. Entonces, claro, ya está como muy pasada de la fecha y yo decido, bueno, voy a aplicar, pero resulta que la fecha ya pasó. Entonces, por eso es importante la fecha de publicación. Responder antes de la fecha tal, es decir, antes del 15 de julio en este caso, responder para generar la parte del proceso. Y si yo miro el anuncio en el mes de septiembre, pues no, ya pasó la fecha de convocatoria. Si va a ser un contrato a tiempo completo, si va a ser a medio tiempo, si va a ser empleo por hora, el nombre del puesto. En algunos casos, pues empresa de sólido prestigio decide contratar un asistente de contabilidad. O puede ser nosotros, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, solicitamos la contratación de un asistente de contabilidad. La empresa, el departamento, pero se da como por hecho, ya que es un asistente de contabilidad, entonces se da por hecho al departamento en el que pertenece. La dirección de la empresa, la página de internet de la empresa si la tiene, y el establecimiento de un contacto al que se puede llegar, contactar al teléfono tal o al correo electrónico tal, cuáles pueden ser en el caso de escala salarial, es decir, beneficios que se le va a otorgar a la persona, si es una plaza a tiempo completo, y si es más de una vacante, pues establecer, se necesitan 2, 3, 4 asistentes. Una breve descripción del puesto que le extraemos precisamente del formato de análisis y descripción del puesto. Y la base de las competencias. La descripción del puesto serían cuáles serían las actividades o funciones que la persona va a desarrollar. Y la calificación y capacidades, habilidades, esto ya son más los requerimientos que tenemos de las personas, así como la base de los conocimientos y las experiencias que de estas se puede tener. Así que importante con respecto a establecer un formato para la creación de un anuncio. No es que vamos a tomar este mismo formato, sino que lo vamos a transformar de una manera atractiva para poder, valga la redundancia, atraer al candidato adecuado para esta posición. Así que una vez que ya nosotros tenemos nuestro anuncio, identificamos espacios web, que es ahora como más se están desarrollando los procesos de contratación. Sumamente importante que dentro de los procesos de reclutamiento, al hacerlo a través de redes sociales, Facebook, LinkedIn, que es la que más se usa para estos puntos profesionales,
Los empleadores siempre ven y verifican aquellas publicaciones como si están o no enlazados a los valores y principios de la organización, como ya vimos en los aspectos de la cognición humana. Y vemos aquí cómo estos procedimientos de reclutamiento se vuelven más o menos atractivos. Entonces, un poco hablamos aquí del LinkedIn, que si en nuestro país se está utilizando y quiero mostrarles a ustedes. Bien, vamos a ver. Entonces, esta es mi página de LinkedIn. Es una red profesional. LinkedIn es una red profesional de personas que nos conocemos y que nos enlazamos según nuestra visión. Entonces, yo subo mi hoja de vida a LinkedIn y está ahí, es un espacio público. Y pongo mis conocimientos, mis competencias, mi experiencia, qué es lo que hago, en qué trabajo, desde cuándo trabajo, tal, y hago esto, y a qué me dedico. Entonces, todo eso está dentro de mi página. Y pongo cuáles son mis conocimientos, mis habilidades, y existen otras personas que validan estas competencias que yo haya aquí previsto. Entonces, es una red social, es como una página de Facebook, simplemente que es una línea profesional. Aquí se encuentran las personas, publican diferentes actividades que han estado desarrollando. Y esto, las personas vean, esta persona acaba de alcanzar un certificado. Reni Recarte, la doctora Reni Recarte, es decir, uno interactúa con esta persona y celebra, ¿verdad?, los logros profesionales, y uno establece una red de contactos, y yo establezco una red de prioridades sobre lo que yo quiero ver, y esto es un espacio público que una persona empleadora me puede decir, ok, Ruth es una buena candidata para tal y tal cosa. Entonces, me da, por ejemplo, una base de notificaciones de quien ha visto mi hoja de vida, o notificaciones importantes sobre cosas que a mí me interesan. Entonces, por ejemplo, acá dice que LinkedIn me ha encontrado empleo en Globo y 9 empresas más. Y me muestra una serie de operaciones que yo puedo trabajar en estas empresas. Ok, no sé por qué tengo esto activado aquí. Bien, aquí está, ok. Entonces me dice que LinkedIn de acuerdo a mi perfil, de acuerdo a mis competencias, de acuerdo a lo que yo digo que sé, me envía una base de notificación, me dice que puedo aplicar a toda esta base de puestos de trabajo. Esta es otra forma de encontrar empleo, de que yo pueda identificar un área y que las empresas en LinkedIn es donde suben sus plazas de empleo principalmente, además de sus páginas web. Así que dice coordinador de operaciones, Child Funds, necesita una persona, un oficial de recursos humanos, un gerente de operaciones, y están en diferentes áreas conforme a las competencias que yo definí que conozco. Gerente de compras de inventarios en Planeta Orgánico. Vamos a ver en Hugo, un coordinador de operaciones en Ciguatepeque. Entonces, Hugo, y como hablamos de la solicitud de empleo, ¿verdad? El anuncio para la solicitud de empleo. Vamos a ver, Hugo me dice que es Hugo, ya sé que es Hugo, ya sé cuál es el puesto, ya sé en qué ciudad esperan que trabaje, me dice qué empresa es, como características de la empresa, que eso es algo que LinkedIn les pide a los anunciantes. Me dice los objetivos del puesto, la parte de los requisitos de la posición, me dice la base de los conocimientos, me dice
El nivel de experiencia me dice que es intermedio, es decir, o sea, existe un nivel de tolerancia, jornada completa, que existen diversas otras funciones que no están descritas en el puesto. Me habla un poquito más de la empresa. Así que esta es una plaza de empleo de Hugo en la ciudad de Siguatepeque. Ahora veamos esta oportunidad de Child Funds, que es sobre un oficial de recursos humanos. Me habla de que es una organización internacional, que trabaja de una manera regional y que se genera un reporte global. La posición es responsable de coordinar y soportar los aspectos de recursos humanos en los diferentes países según donde se asigne. Esta plaza es para trabajarla en el departamento de Francisco Morazán. La publicaron hace una semana y lleva 1,248 visualizaciones. Entonces puedo guardarla o enviar una solicitud. Me dice cuáles son las acciones que requiere la plaza, es decir, las competencias. Me habla aquí de las responsabilidades que debe tener el puesto. Me habla de cuáles son las responsabilidades, compromisos que debe tener. Se dice que la experiencia es bastante amplia, 4 o 6 años, relevante experiencia, procesos de reclutamiento de personal, y habla de mínimo 2 de experiencia en especialista en roles de los países. O sea que no es una persona que conozca nada más, sino que tiene que tener una experiencia vasta en la implementación y cuestiones legales. Tiene que tener habilidad de trabajar de manera eficiente en una matriz integral, demostrada experiencia en trabajo colaborativo y relaciones internas y externas con distintas partes interesadas, incluido algunos beneficiarios. Aquí habla de los grados académicos, pues la parte de recursos humanos. Ven que está completamente en inglés, significa que el inglés es sí o sí un requisito del puesto que no está. Conocimiento de inglés al 50%, sí o sí. La redacción de la solicitud está en inglés. Eso significa que inglés, nivel de experiencia intermedio, pero inglés 100%. Así que esto es en LinkedIn, pero les quiero mostrar el Banco Centroamericano de Integración Económica, que es un organismo a nivel regional que trabaja fondos de apoyo, es un banco de segundo piso, que lo que hace es generar fondos o recursos para los diferentes países de la región centroamericana. Entonces, vean la página del BCE. El BCE, que nos hizo una donación de pruebas, de unas pruebas que les faltaban unas cosas por ahí, vean que es que este mundo es chiquito. Me acordé, disculpen que haya traído a colación el tema. Bien, entonces dice que el primer banco regional de desarrollo nos dice quién es. Dice, para participar deberá seguir las instrucciones en nuestro portal de LinkedIn. Aplican únicamente candidatos de los países asociados al banco, que son estos que están escritos aquí. Y lo invitamos a unirse a nuestra red en LinkedIn. Entonces entramos a LinkedIn y me redirecciona a la página del BCE. Sin embargo, acá, no, vamos a ver dónde está. La página del BCE en LinkedIn. Aquí está, esta es la misma en LinkedIn. Y esta es la página del BCE. Entonces, ya me dice el BCE que si ellos tienen alguna posición. Entonces, sí, el BCE tiene, dice, tres puestos que tienen en publicación y que los publicaron hace 3 días, hace 3 semanas. Y aquí, programa de jóvenes profesionales, ejecutivo de mercados de capital 2, vicepresidente ejecutivo. Veamos este programa de jóvenes profesionales. Esta es una pasantía, me da la idea. Dice programa de jóvenes profesionales, distintas posiciones para residir en uno de los países del BCE, es decir, es un programa integral. Esta es la persona responsable de este programa. El programa está diseñado para atraer jóvenes profesionales altamente motivados y calificados como alto potencial. Es decir, es un programa de pasantía, ser nacional de uno de los países, si a alguno de ustedes les interesa, miren que está genial, pero tiene que tener un grado académico a nivel de maestría, 3 años de experiencia, edad menor o igual a 32 años, índice académico de la superior 79 en universidades latinoamericanas. Hoy tiene que ser una persona bilingüe, español-inglés,
y pide una base de conocimiento sumamente amplia, conocimiento y habilidades y manejo. La parte de los beneficios, pues participar como un aprendiz en el BESIE. Eso es un programa de pasantía, es decir, no es seguro que le van a pagar. Paquete competitivo de beneficios, conocer la realidad social de los países, excelente ambiente de trabajo, acceso a participar en concursos internos para cobertura de las plazas regulares. Es decir, este es un proceso en el que contratan a una persona, la tienen allí, la persona está aprendiendo y cuando se abre una plaza, la persona puede optar y como ya conoce las políticas del banco, los manejos, es como que lo van preparando. Es un programa de pasantías. Si recuerdan, estábamos hablando acerca de los procesos de reclutamiento por Internet. Vean que el anuncio es sumamente importante. Y dentro de esto, ventajas y desventajas, son todos los espacios y los sitios que podemos buscar. Y aquí nos habla, pues, en algunos otros países. Pero bueno, jóvenes, nosotros estamos en Honduras y vamos a seguir hablando sobre esto. La publicidad de los... como fuente de candidatos, si el puesto no, si la posición no está claramente definida en el anuncio, probablemente vamos a perder nosotros al candidato ideal para esta posición. ¿Qué otro espacio podemos encontrar? Nosotros entonces vemos aquí, les quería mostrar lo que son las agencias de colocación como fuentes de empleo, pero estas en nuestro país se han visto mal utilizadas, ya que algunas de ellas pues le cobran 100 lempiras y mandan a la misma persona a 3 posiciones o nunca lo envían, ¿verdad? O le hacen un cobro de un valor de su salario que verdaderamente es injusto, pero es como que un negocio, bueno, como diríamos, negocio es negocio, pero de alguna forma requiere como que el impacto que se está haciendo a la situación económica de una persona que solicita un empleo. Entonces, sí existen algunas otras compañías que generan apoyos a las empresas y que son contratadas. Entonces, la empresa, y volvemos a los procesos de tercerización, ya les había explicado en otra sesión este concepto de tercerización, subcontratan a una empresa especializada para que ésta a su vez busque al candidato adecuado para una posición. Entonces, la empresa le paga a la compañía. El empleado, la persona contratada, no paga un centavo. Existen varias de estos tipos de empresas, pero la más conocida y la más ordenada que yo he podido ver es Manpower como tal. Que ellos colocan o se hacen cargo de la administración de grupos de trabajadores de compañías. Por ejemplo, Manpower le administra a Protecto todo el manejo de sus técnicos, entonces ellos los capacitan, están pendientes, los asignan en los diferentes puntos de la venta, donde estas personas pueden generar un trabajo, y Manpower es el enlace directo, solamente que ellos dan servicio en diferentes lugares, es decir, le administran a Protecto el manejo de los técnicos especialistas en pinturas en diferentes ferreterías. Pero ¿quién les paga a ellos? Les paga Manpower y la compañía Protecto les paga a Manpower y Manpower a la persona. Y en ningún momento a la persona por colocarla en esa posición se le cobra. Y así existen muchísimas otras. Entonces, sí existe una base de compañías, sí existen algunas páginas virtuales, como Te Coloco, que son las más conocidas, y quiero mostrarle a continuación, así como esta página electrónica del BESIE. Esta es la página de la Secretaría del Trabajo. En la página de la Secretaría del Trabajo se muestran las diferentes unidades o líneas de apoyo que tiene la Secretaría del Trabajo. Dentro de esto, nosotros podemos buscar la página de empleo, donde las personas, tanto las personas como las empresas, se pueden registrar para poder ser parte de la bolsa de empleo de la Secretaría del Trabajo. Vamos a ver. Bueno, aquí me da la parte de los protocolos de bioseguridad. Solo vamos a ver en otra sesión. Al final, ustedes lo verán en su aula, que se le llamará recursos humanos en tiempos de pandemia.
Ok, significativo de acá. La parte del empleo por hora también lo vamos a ver. ¿Qué se me hizo esta parte? Aquí está. La parte de empléate, que son diferentes programas. Esto se le llaman las políticas públicas del Estado en materia de empleo, así se le llama. Entonces, nos hablan de diferentes tipos de empleo. Ingreso de candidato, ingreso de empresas, búsqueda de vacantes. Es decir, una empresa se registra o una persona se registra con su número de identidad. Y aquí pues pone sus datos, los guarda y esta persona pues ya se ha registrado. Y lo mismo ocurre para las empresas. La empresa entra, se registra y una vez que ha colocado todos sus datos y su información, la empresa tiene acceso para subir plazas vacantes que tenga. Pero vean, para poder yo buscar una plaza, pues tengo que tener mi código de acceso y mi contraseña para ver si existe alguna plaza vacante adecuada a mis competencias y mis necesidades. También dentro de esto está lo de chamba. Aquí está, la parte del empleo por hora. Sumamente importante, pues ustedes también tendrán esta ley disponible dentro del espacio de su aula. ¿Por qué? Porque son diferentes formas de contratación que tenemos en nuestro país y debemos tomar la decisión. La ley del empleo por hora establece varias consideraciones y el modelo del contrato del empleo por hora. Y la empresa, dentro del proceso de planeación de planeación de recursos humanos, tiene que decidir la plaza va a ser completa, va a ser por hora, va a ser a tiempo completo, va a ser por contrato, por un periodo de tantos meses. Es decir, tenemos que tener ese cuidado. El otro espacio que les quería presentar es la bolsa de empleo de la universidad. Nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el Valle de Sula, mediante el Departamento de Vinculación Universidad-Sociedad, hemos estado trabajando con una bolsa de empleo. Esta bolsa de empleo, a su vez, está más bien diseñada para los estudiantes que tengan más del 70% de sus clases aprobadas y para las empresas que puedan solicitar o publicar sus plazas vacantes. Hay un error, vamos a ver. Como les decía, esta bolsa es parte del programa Alumni. Bueno, no podemos entrar, pero sí existe, espero ustedes en su momento la puedan revisar. Funciona un poco similar a como está la página de la Secretaría del Trabajo, donde nosotros vimos que la persona se registra. Esto es, jóvenes, en cuanto a algunas líneas de proceso de búsqueda de candidatos para el proceso de reclutamiento. Una vez que nosotros ya tenemos la base, ya publicamos el anuncio, lo pusimos en el de LinkedIn, subimos un anuncio en la página web de la empresa, lo publicamos por el Facebook de la empresa, lo publicamos internamente en los boletines y empezamos a recibir aquella cantidad de hojas de vida de distintos candidatos. Entonces empezamos nosotros acá con el proceso de selección. Existen, como les decía, reclutadores ejecutivos, ustedes lo van a leer en su texto, todo esto está, ustedes por favor léanlo. El reclutamiento en las universidades, básicamente es lo que ocurre, por favor léanlo, ustedes tienen el recurso disponible, pero quiero aprovechar esta sesión para que hablemos acerca del proceso de la selección. En el proceso de la selección del candidato, nosotros tenemos que analizar todo ese grupo de personas que me llegaron. Claro, todos están en un papel o simplemente lo enviamos por correo electrónico, ¿verdad? Que así es como estamos. Así que dentro de este proceso de reclutamiento y en otro espacio vamos a hablar del proceso de selección, buscar dentro de esto un cuadro.
cuadro más o menos como este, donde yo tengo un grupo de personas. Entonces, en un cuadro yo voy colocando todos los candidatos del puesto y cada uno de ellos. Entonces, aquí coloco, por ejemplo, voy ojalá y no me ocurra lo del plagio, ¿verdad? Por ahí ustedes saben que eso está bien delicado. Voy a tomar este de analista de esta, como para efectos del ejemplo. ¿Por qué? Porque yo coloco en este cuadro la lista de las competencias, es decir, aquellas cosas que son significativas para mí y que deben tener los candidatos, para de esa manera generar una clasificación del candidato. Y voy a tomar aquí estos otros para completar. Quiere decir que no todos son importantes, es decir, los principales efectivamente se colocan en el diseño, ¿verdad? Pero a efectos de la evaluación coloco aquellos que tienen un mayor peso. Por ejemplo, el conocimiento del manejo del Office, eso ya es como de cajón, como diríamos en buen catracho. Capacidad de aprendizaje, son competencias, comunicación, trabajo en equipo. Pero estos son para mí los más importantes dentro del proceso. Entonces yo les asigno un valor numérico que puede ser 1 o del 1 al 10 o que puede ser del 1 al 100. Y entonces yo digo que sepa inglés, pues como de cajón, saber otro idioma, jóvenes tenemos que seguir estudiando. Capacidad de aprendizaje, un 10%, somos eternos aprendices, buena comunicación. Y la buena comunicación no es que hable mucho, es que se le entienda y que tenga un lenguaje adecuado. Buena comunicación, otro 10, que una persona que trabaja en equipo, no todos podemos trabajar en equipo, hay personas que tienen muchas dificultades para este proceso de adaptación. Vamos a ponerle a este 15 y vamos a ponerle a este otro 8. Vamos a ver. Estoy poniendo números al azar. Ya aquí tengo 43%. Significa que el resto de los puntos los voy a colocar en los diferentes puntos. Análisis de mercado, análisis financiero, pues esto es sumamente importante. Luego, análisis y valoración de instrumentos de renta fija en dólares. Esto es una competencia significativa y que muy pocas personas las podemos tener. Y voy analizando y voy aplicando más puntaje. Ya aquí llevo 78. Gestión de recursos, programas, concesiones, esto es mucho. Entonces, 22. Entonces, la suma de todo esto me da al 100%. Y tengo ya aquí, recibí todos los currículum y empiezo a clasificarlos. Y lo ideal es colocarlos en una base como esta. Y voy colocando candidato número 1, Juan Pérez. Juan Pérez dice en su currículum que sabe inglés, que solamente sabe el 75%. Ok, o sea, es un 25% menos en relación a 15, que es el valor. ¿Me funciona? Bueno, entonces de 15, que es lo importante, pues esta persona, un 11 puntos de 15. Capacidad de aprendizaje, pues, ¿cómo lo visualizo yo? En el análisis de los currículums, la persona, si por ejemplo, si es parte de una iglesia, y si es parte de una iglesia, trabaja en el coro, trabaja en el grupo de niños, esta persona también es voluntario en alguna organización, significa que puede trabajar en equipo. Significa que si es un maestro de escuela dominical o de una clase bíblica o de una catequesis, esa es una persona que tiene buenas habilidades de comunicación y de interpretación. O sea que allí yo puedo verificar esas competencias. Y eso es muy clave cuando nosotros lo colocamos en las hojas de vida, que muchas veces omitimos algunas cuestiones, creemos que no son importantes y le damos como más relevancia a que la hoja de vida esté en 5 páginas, eso también es importante. Si la hoja de vida viene en 10 páginas, me confunde al ver tanto papel y no concentrarme en los conocimientos. Entonces, recibo las hojas de vida, dice, tiene capacidad de aprendizaje, la persona dice que ha seguido estudiando y que siempre se ha preparado y veo yo esa búsqueda de cursos, talleres, formaciones que pueda haber estado desarrollando esta persona.
Entonces la persona, pues digamos, es que tiene un 8 puntos, luego dice que tiene buena comunicación, como es maestro de Biblia de niños, trabaja en equipo, eso significa que se integra porque va a los campamentos, va a retiros espirituales. Esas cosas pareciera que no es importante, pero lo es porque habla de la humanidad, es decir, del ser humano, de la persona y la manera en cómo se integra en su entorno. Recuerdan a los aspectos de la cognición humana. Nosotros todo eso lo vemos ahí a través de la hoja de vida. Me dice que es una persona que ha tenido experiencia en tales posiciones, pero yo también puedo generar la verificación y eso ya lo hacemos en el proceso. Aquí ya estoy entrando en el proceso de selección. Entonces recibí las hojas de vida y las voy clasificando. Aquí tiene 12, vamos a ver 15 más aquí y luego esta persona tiene 17 acá. En total, este candidato tiene 81 puntos y así sucesivamente lo voy agregando por cada uno de los candidatos. Y efectivamente, los candidatos con mayor puntaje son los llevados a las siguientes etapas del proceso de reclutamiento y la búsqueda del candidato. Otro punto importante, es decir, para ir cerrando esta sesión respecto a los procesos de reclutamiento es que una vez que un candidato ya nosotros lo hemos seleccionado, tenemos un grupo de 10, de 15, depende de cuántas plazas sean. Normalmente, si es un puesto administrativo, mando intermedio gerencial, máximo 6, 7 personas, pero existen otros puestos que pueden existir 3, 4 plazas, entonces uno puede tener 20 entrevistas, por ejemplo, 20 hojas de vida para poder seleccionar 3 puestos de trabajo. Importante, las hojas de solicitud de empleo, es decir, una persona que yo ya tengo preseleccionada, que es la que he colocado en este cuadro de preselección, se lo voy a compartir en su espacio también. Yo voy desarrollando página 118, la solicitud de empleo de la empresa. Y la solicitud de empleo de la empresa tiene contenido de la información que la empresa quiere tener del candidato. Así que la solicitud de empleo coloco información de la persona la llena y dice su nombre, su apellido. Normalmente se pide que sea de su puño y letra, pero bueno, ahora todo es virtual, envía. Si es su estado civil, su fecha de nacimiento, el lugar donde nació, la parte del si tiene seguro social. Si no, pues ustedes saben que uno puede generar el trámite del seguro social, la dirección, números de teléfono, contactos de personas con las que vive o contactos de personas en el caso de emergencia, si la persona padece algún tipo de alergia. En este caso es de la Oficina Federal de Investigación, ¿verdad? Que puede existir, pero existen distintos formatos que yo les voy a compartir también. Muy importante que ahora con la parte de la virtualidad y existen algunas compañías que lo que le dicen es envíanos un video de quién eres. Yo soy Ruth Caballero, me dedico a tal, me gusta esto, me gusta aquí, me gusta allá. Y puede existir dentro de esta forma el envío de una hoja de vida, pero una solicitud de empleo es un documento formal donde se le pone su historial laboral, dónde ha trabajado, de qué fecha a qué fecha ha trabajado, qué puesto desarrollaba, qué funciones y el motivo de la separación. Normalmente hace unos 5 años atrás, yo recuerdo cuando yo era estudiante, nos decían que una persona nosotros debíamos ver que estaba en un puesto por lo menos 5 años, que eso representaba estabilidad, pero realmente una persona con 2 años que haya estado en una posición y se le presentó una posición mejor, normalmente no se ve mal. Antes sí se veía mal, ahora ya no se ve mal que se haya trasladado a otro puesto de trabajo. Así que es significativo para el momento de elaboración de la solicitud de empleo, que también la tienen como una tarea dentro de su esquema para la clase. La solicitud de empleo tiene que tener un contenido atractivo para la persona, pero que recabe la mayor cantidad de información relevante para la empresa, el tipo de sangre, si ha sufrido algún tipo de operación, si padece algún tipo de alergias. Eso también es importante porque en algunos casos las empresas dan seguros médicos y dicen, bueno, vamos a contratar a esta persona, pero el seguro médico no la cubre porque tiene tal y tal enfermedad preexistente. Pero a la persona le toca salir de viaje y sale sin seguro. Eso es un riesgo para la empresa.
Todos esos son detalles dentro del proceso de reclutamiento que me ayudan mediante la solicitud de empleo. Pero imagínense qué complejo para una persona que está totalmente capacitada, que no une los requisitos del puesto, pero es hipertensa y resulta que el seguro de vida de la empresa no le cubre eso, entonces ya la empresa dice, pues no la voy a contratar, o genera la negociación con la persona de que pueda mantener el cuidado de su salud para que pueda optar al puesto. Es una cuestión de responsabilidad social de parte del gerente de recursos humanos de poder contratar a la persona correcta para la posición correcta. Bueno, jóvenes, esto ha sido por esta sesión dentro de los procesos de reclutamiento y en otro espacio veremos la parte de los procesos de selección y algunas herramientas y estructuras y que puedan continuar con la lectura de su texto y con los avances de la clase. Hasta pronto y feliz día.